Bienvenidos a esta charla el día de hoy de ISF2 Guatemala Chapter. Hoy tenemos a Omar Quesada. Bienvenido, Omar. Omar es el Business Information Security Director de Pan American Life Insurance Group. Tiene más de 25 años de experiencia en los campos de seguridad de la información, arquitecturas tecnológicas, administración de portafolios y proyectos, capacitación y servicios profesionales. Es IT Advisor de varias juntas directivas y miembro de la junta directiva del capítulo de ISACA Costa Rica. Bienvenido, Omar. Gracias por participar. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a los que están en este momento conectados. Y de nuevo, muchas gracias al capítulo de Guatemala por la invitación y por dejarme compartir con ustedes un poquito aquí sobre este tema que ha estado un poco caliente, tribujado en estos últimos días por el tema que se dio recientemente en Uber y en otras instituciones con el tema de manejo de identidades. Entonces, la propuesta de hoy es normalmente cuando vemos el tema de identidades, lo primero que se nos viene a la cabeza es la implementación de controles tecnológicos para protegernos de una situación, lo cual estaría bien. O sea, si efectivamente ustedes lograron identificar que en su organización hay algún tipo de debilidad o mejora en el tema de controles tecnológicos, en el tema de manejo de entidades, obviamente lo táctico se sobrepone a lo estratégico. Pero en esta charla, como el nombre lo dice, la idea es comentarles un poquito de la estrategia que un CISO o una organización de seguridad de la información podría seguir para poder implementar un programa que lleve a un proceso documentado, debidamente soportado por tecnología y muy importante, con el nivel de awareness, tanto en el área de tecnología de seguridad como de usuarios en el manejo de entidades. ¿Okay? Entonces, me confirman entre el capítulo de Guatemala, pero tengo entendido que esta presentación se las vamos a hacer llegar posterior al evento, entonces la van a tener ahí a su disposición, posterior a la charla. Primero, antes de entrar, lo que quería compartir con ustedes es la estructura que vamos a estar manejando. Todo arranca con una base, todo arranca con una necesidad, con un problema. Entonces, los primeros tres puntos nos vamos a enfocar en confirmar que todos estamos en el mismo canal, en cuál es la normalidad en la que están nuestras empresas envueltos hoy, cuáles son los tipos de ataques modernos de robo de identidades, cuáles son los problemas que representan para las empresas esos tipos de ataques, qué es lo que normalmente nos pasa en la región con temas de Identity and Access Management como organización, y después vamos a brincar a los principios de diseño de una estrategia de Identity and Access Management y qué opciones tenemos para los siguientes pasos, lo que tenemos ahorita en agenda. Ok, vamos entonces a entrar a un tema del nuevo normal. Para algunos esto es su día a día, para algunos de ustedes esto ya podría sonar repetitivo, pero vamos a ponerlos todos en el mismo canal. Lo primero, el perímetro de seguridad ahora lo define la nube y la fuerza laboral móvil. Esto es principalmente para aquellas organizaciones que están en el proceso o ya lo terminaron de mover parte o toda su plataforma a la nube, y también para aquellas empresas donde a razón de la pandemia o antes de ya tiene una fuerza laboral que estaba fuera de la organización. Entonces, nuestra estrategia de Identity and Access Management tiene que poder satisfacer, uno, cómo manejar identidades de una forma centralizada en diferentes nubes. Es una buena práctica, una práctica común que tengamos organizaciones que utilizan múltiples nubes. Y cuando digo múltiples nubes, en todos los sabores y de infrastructure as a service, platform as a service, software as a service.
y diferentes vendors. Entonces es muy normal ver que una organización utilice el Microsoft 365, pero también está utilizando Azure, pero también está utilizando algo de AWS, pero también está utilizando otra plataforma colaborativa, etcétera. Entonces, lo que tenemos que entender es que de una perspectiva de manejo de identidades, no solo nos tenemos que enfocar en el viejo conocido amigo de Active Directory, sino que nos tenemos que enfocar en el manejo de autenticaciones de usuarios que tienen todas esas plataformas. ¿Okay? Otro es ya una práctica muy común y que muchas organizaciones han adoptado de diferentes formas y sabores, el tema de BYOD, Bring Your Own Device. Eh, Eso lo que a nosotros nos representa es un nuevo tipo de identidad, que es la identidad de un dispositivo que, dependiendo de la política de la BYOD de la organización, administramos o no administramos de forma completa. Pero entonces ahora tenemos que el reto de que las identidades de la organización no solo se utilizan en máquinas que nosotros, entre comillas, controlamos, considerándolas las máquinas de la organización, sino que esas identidades se están utilizando en dispositivos que no administramos del todo o administramos parcialmente, como lo puede hacer una computadora personal con Windows, con Mac OS, con algún sistema operativo de Apple o algún sistema operativo de Android, refiriéndome a teléfonos y a tabletas. ¿Ok? La otra es los datos se están accediendo desde fuera de la red corporativa y se comparten con terceros. Ya esto es una norma. Ya nosotros no solo tenemos que identificar quién está ingresando los datos, pero tenemos que hacerlo también para terceros. Entonces, desde la perspectiva de manejo de identidades, nuestra estrategia no solo tiene que estar cubriendo temas de nuestros usuarios, sino nosotros de qué manera estamos autenticando a usuarios que tienen relación comercial con nosotros, proveedores, aliados, etcétera, etcétera. Entonces, esa identidad externa, ¿cómo la vamos a manejar? ¿Es una estrategia de federación? ¿Es una estrategia de cuentas públicas? ¿Cuáles son las reglas que vamos a poner para que si usuario de la compañía le quiere compartir una carpeta, digamos en OneDrive o en Box, hacia un usuario externo, cómo vamos a autenticar usuarios externos? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Solo usuario y contraseña? ¿Ese usuario externo tiene que tener habilitado multifactor? ¿Cuáles son las reglas para que usuarios externos puedan ingresar a nuestra plataforma y a nuestros servicios? El otro elemento que para hoy es un normal es las aplicaciones y datos se están moviendo de un ambientes híbridos y multinubes, que fueron lo que ya mencioné anteriormente. Los controles se tienen que mover donde están los datos. Y aquí hay un tema donde la protección del dato, y cuando eso me refiero, y como dato también me refiero al usuario y contraseña, esa protección tiene que estar con el dato. Ya no podemos, y muchos de ustedes ya hoy lo tienen en sus organizaciones, eso es una práctica conocida, ya no podemos basar nuestra protección en la seguridad del repositorio. Voy a poner permisos en las carpetas del OneDrive, del SharePoint, del Exchange, del servicio de Amazon, del servicio de Google, del servicio de Microsoft. Ya no puedo solo basarme en la protección del dato en repositorios que yo controlo, sino también tengo que lograr poder proteger el dato en repositorios que yo no controlo, como por ejemplo, si yo mando un correo con un attachment y ese attachment tiene información confidencial o privada de la organización, ¿cómo me aseguro de que la persona que está accediendo a esa información es la correcta y cómo protejo esa información inclusive en una máquina que no es mía, en un cliente de correo que no es mío? ¿Okay? Entonces aquí lo que se llama de proteger el dato cuando está en tránsito y cuando está en el almacenamiento. Lo que no se queda claro en esa frase es que cuando se dice que está en almacenamiento, no significa los almacenamientos que yo manejo, es cualquier almacenamiento, o sea, que yo manejo o que yo no manejo. ¿Ok? Y lo otro es que para los que hemos tenido ya añitos de estar en esto, cuando nos hablan de identidades,
normalmente, o inclusive gente compañeros que están arrancando en esto, cuando se maneja el concepto de identidad, lo primero que se viene es el usuario. Y cuando hablamos de usuario, hablamos de una persona. Pero hoy por hoy tenemos que recordar que en nuestras organizaciones tenemos que manejar identidades que están de identidades que corresponden a una persona, identidades que corresponden a un servicio, identidades que corresponden a un dispositivo en donde sea. Por ejemplo, no hay mucha definición ahorita en cómo se controlan las identidades en servicios que son SaaS y PaaS. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el proveedor y que tiene la organización en asegurar todos esos servicios? Okay. Entonces, esto que está aquí es el nuevo normal, o sea, eso es lo que tenemos a hoy, esa es nuestra realidad. Ustedes pueden estar pasando por alguno de esos nuevos normales, algunos todavía no, pero eso es lo que tenemos actualmente. Okay. Ahora, cuando hablamos de ataques modernos, de robo de entidades, los que están en este momento viendo la pantalla y vieron a los que me refiero como campaña de phishing masiva, de credential stuffing, de man in the middle, campaña de phishing dirigida, password spray. Me podrían decir ahí, Omar, pero no me estás diciendo nada nuevo. Muchas de esas son viejas. Y la respuesta es sí, efectivamente, ahorita los ataques están utilizando viejas técnicas, pero con nuevas herramientas. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar es que si nosotros intentamos empezar a especializar nuestros controles en base al tipo de técnica dentro del tipo de ataque, okay, me refiero al tipo de tecnología que están usando, el tipo de ataque, la labor puede ser muy ardua. Entonces, lo primero que se recomienda en tipos de estrategia es estar muy claros en cuál es nuestra posición a hoy por hoy para los tipos de ataques que se encasillan en los que ustedes ven en pantalla, hablando directamente en temas de manejo de identidades. ¿Cómo nosotros podemos proteger la identidad de nuestros usuarios en tipos de ataques que son campañas masivas de phishing, o que son campañas dirigidas, o que están usando credential stuffing, o que están usando técnicas de man in the middle, o que están usando password spray? Entonces, el mensaje aquí es, cuando se define la estrategia, ustedes tienen que tener foco. O sea, cuando nosotros hablamos de una estrategia, entendiendo cuál es nuestro nuevo normal, entendiendo qué son los de tipos de ataques más comunes, y específicamente esta presentación, esta charla es referente a robo de entidades. Ahí ustedes saben que hay muchos otros tipos de ataques, pero hablando específicamente de robo de entidades, tenemos que tener foco y poder identificar dentro de nuestra estrategia qué tipo de defensa tenemos para los ataques más comunes de robo de identidades. ¿Ok? Ahora, yo creo que el tema de robo de entidades, para los que estamos en esta charla, no hace mucha falta identificar o explicar el por qué es relevante. Pero quería compartirles, a razón de números, para que tengamos más visibilidad del problema, qué es lo que está significando el tema del robo de entidades a hoy. Entonces, como pueden ver en pantalla, tenemos un 81% de incremento en phishing desde marzo 2020 a la fecha. Y pongo marzo 2020 porque ustedes saben que es la fecha más o menos donde arrancó el tema de pandemia, ¿okay? O al menos donde se hizo como formal. ¿Okay? Un 81% de incremento. Tenemos 20% de los empleados que le van a dar clic a un correo de phishing. 20%. ¿Cuál es la cantidad de personas que tienen que darle clic a un ataque de phishing para que se ejecute el ataque? Solo una. Ustedes saben que con solo una persona que caiga en una campaña de phishing es suficiente para el atacante para arrancar una campaña o un ataque contra una organización o lograr lo que está buscando. Entonces, si sabemos que hoy con estos números 20% de los empleados le van a dar
clic a un correo de phishing, y esto lo que hace es solo incrementar el riesgo. Pero ¿por qué 20% de los empleados le va a dar clic a un correo, a un link en un correo de phishing? Porque 1 de cada 5 empresas capacitan en phishing. 1 de cada 5. Es demasiado bajo ese número. 1 de cada 5 empresas no tienen dentro de su, vamos a ver, en Centroamérica, en la región latinoamericana, principalmente Centroamérica, los temas de awareness no son nuestra fortaleza, y tras de eso no hacemos hincapié en temas de capacitación de phishing, sabiendo que phishing es la técnica que hoy por hoy los atacantes más están usando. Ahora, 13.4 de los empleados que caen en una campaña de phishing por falta de educación o por falta de malicia, por falta de capacitación, van a dar sus contraseñas. Entonces, del 20% que le doy clic al link del correo de phishing, digamos que números muy planos, todos esos fueron redireccionados a un sitio para robar contraseñas. De ese 20%, el 13.4 va a dar sus credenciales ahí, que es un número muy preocupante. ¿Okay? Ahora, es tan lucrativo y tan fácil para los atacantes utilizar campañas de phishing para robo de entidades que hay 75 veces más sitios de phishing que los sitios de malware a hoy. ¿Okay? ¿Por qué? Obviamente, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que más... ¿Cómo logro yo obtener mi objetivo de robar una credencial? Es más fácil lograrlo por una campaña de phishing o por un ataque phishing que por un malware. De ahí el incremento. ¿Okay? El 85% y tal vez este número tuvo que haberlo puesto de primero. ¿Por qué estoy hablando tanto de phishing? Porque el 85% de las campañas de phishing lo que buscan es robo de credenciales. ¿Okay? De ahí el por qué tanto phishing en estos slides. Porque es el 85% de las veces que se manda una campaña de phishing que lo que se busca es robar credenciales. ¿Okay? Y una de cada 5 empresas ha sufrido o va a sufrir una exfiltración de datos a razón de una pérdida de credenciales o robo de credenciales. Estos números, nosotros como profesionales del área de seguridad de la información, de ciberseguridad, son los que nosotros tenemos la obligación, lo pongo como obligación, de darle capacitación, concientización a la organización, a nuestros líderes, del por qué el tema de identidades es el paso número 1 que buscan los atacantes para lograr la exfiltración de datos y por qué estos números respaldan en esta problemática. Okay. Ahora, ¿qué es lo que normalmente vemos en la región cuando se hacen assessments o ustedes que pueden correr assessments dentro de su assessments y evaluaciones utilizando el marco de su predilección ISO, NIST, CIS, el que ustedes más se sientan a gusto o que utilicen en su región, en su país, en su organización, en su industria? Pero resultado de un assessment o de un tipo de audito o alguna auditoría o de alguna consultoría que les haga alguna revisión, los hallazgos más frecuentes, y aquí estoy obviamente explicando, hablando del solo tema de Identity and Access Management, los hallazgos más frecuentes están relacionados a ausencia de planes de acción y tecnologías para la prevención, detección y respuesta de robo de entidades. ¿Okay? Ahora, algunas organizaciones están más enfocadas en detección que en prevención. Aquí no se trata de decir que está bueno o que está malo. Tienen outsourcing con SOCs, tienen outsourcing con terceros que les ayudan con cierto tipo de detección, pero es un tema completamente reactivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Según números más o menos, una organización va a poder detectar a una persona, a un atacante que robó credenciales aproximadamente entre 200 y 250 días después del evento. Es decir, que una persona que logró robar las credenciales de un compañero y que
está entrando a la organización, como la prevención no es lo primordial, sino es la detección, lo que es esta detección porque no hay una prevención, recuerden que esto va completamente pegado, no nos está dando visibilidad, no tenemos herramientas a ese nivel que nos permitan ver comportamientos anómalos basados en el comportamiento estándar de los usuarios o de un perfil. Entonces, es muy difícil para seguridad de la información o cyber o TI identificar a usuarios ilegítimos utilizando credenciales legítimas en la organización. Repito, el estándar o el número promedio que se maneja es entre 200 y 250 días para que una organización logre detectar, asumiendo que tiene los controles adecuados, logre detectar a un usuario malicioso en la red. ¿Okay? Normalmente se dan cuenta cuando el usuario ya dio el siguiente paso, que fue aplicar un ransomware o empezar a hacer exfiltración de datos. ¿Okay? Lo otro que es muy frecuente es que existen múltiples repositorios de credenciales no homogéneos respecto a protocolos de autenticación o al manejo de las credenciales. En organizaciones que tienen ya cierta trayectoria en la industria en la que ustedes estén, no es tan, es común y no se ve tan penado que se tenga el viejo amigo Active Directory, pero que también tengamos ahí alguna base de datos que tiene su propio esquema de usuarios y contraseñas, o algún sistema viejito que no se hizo integrado con Active Directory por alguna razón y decidieron utilizar su propio manejo de usuarios y contraseñas. Entonces las organizaciones no solo entran con el reto de manejar el proceso de Identity and Access Management, sino que te manejan un reto de que hay diferentes dueños de repositorios de credenciales y que esas diferentes personas no necesariamente se homologan o manejan las mismas políticas de usuarios y contraseñas. ¿Okay? Aquí hay otro elemento que las organizaciones eh, tienden a manejar diferentes políticas de usuarios y contraseñas para aquellas organizaciones que están más en un modelo donde tienen mucha interacción de usuarios con sus plataformas. Esas organizaciones tienden a lograr diferenciar sus programas de Workforce Identity and Access Management, WIAM, y tienden a identificar sus procesos o sus tecnologías y herramientas y procesos y personas para Customer Identity and Access Management. ¿Okay? Lo primero que se identifica o se tiene que identificar es que nosotros no vamos obviamente a aplicar las mismas reglas, las mismas tecnologías, los mismos procesos y procedimientos a la fuerza laboral que a nuestros clientes. ¿Okay? En algunos casos, a veces clientes es más seguro que Workforce, a veces Workforce es más seguro que clientes, etcétera. A veces la tecnología que utilizamos en Workforce no es la misma que en clientes por razones de diseño, a veces sí, etcétera. A veces las plataformas están combinadas. El tema es que hoy por hoy, en un ambiente donde tenemos una, por default, conexión con el mundo, con nuestros sistemas, esa identificación de ese tercero, y aquí aclaro que parte de lo que a veces se tiene que definir es dónde caen los terceros que entran como proveedores. Normalmente quedan en WIAM con ciertas condiciones especiales, no se meten en SIEM, pero entendiendo que SIEM, el foco es cliente, entonces, ¿cuáles son las tecnologías y herramientas? ¿Cuáles son los requerimientos de negocio? ¿Cuáles son las necesidades del mercado para atender a los clientes que entran a nuestra plataforma? Entonces, el otro hallazgo es esa falta de definición clara y de roadmaps diferenciados para lo que tenemos que hacer en nuestra parte de WIAM y en nuestra parte de SIEM. La 1, la 2 y la 3 provoca la 4.
que es una ausencia de automatización en procesos de dada alta y baja de usuarios. ¿Okay? Creo que esa se explica muy bien por sí sola. Hoy por hoy tenemos procesos manomáticos donde tenemos muchos actores o muchas dependencias con IT innecesarias. Creo que para ustedes que han estado en ese tema de IT, de ciberseguridad, es un caso conocido de la dependencia que hay con IT para generar el usuario cuando alguien entra. Recursos humanos le avisa a IT, entró compañero nuevo, ocupo que le den estos accesos, y empieza ese tema que no le sirve esto, que no puede imprimir, que no puede salir a internet, que no navega, que no accesa a la carpeta, etcétera. Entonces esas señas, evidencias de una falta de un proceso normado y mucho menos automatizado de dada de alta de usuarios y contraseñas, de usuarios, perdón, provoca problemas de que tenemos usuarios habilitados de compañeros que hace 2 meses o 2 semanas o X tiempo ya no están en la organización y el usuario anda dando vueltas por ahí en uno que otro sistema, ¿ok? Esto va con el tema que veamos, el tema número 2, ¿verdad? Que se complica cuando tenemos múltiples repositorios porque hay que ir a darle de baja manomáticamente a muchos sistemas porque no tenemos esto ni integrado ni automatizado, ¿ok? El tema de Identity and Access Management es un recargo en la mayoría de los países de la región latinoamericana. No sabe como una especialización. Es el compañero de infraestructura o algún compañero del área de cyber que se la juega más, que es el más, decimos en la región, es más gato en temas de usuarios y contraseñas, el que más se ha atravesado con temas que anda ahí investigando, que ya habla de passwordless, más se la sabe con temas de SAML, etcétera, etcétera. Y a ese es el que le cae el recargo, pero siempre a la vez, al no ser algo específico dentro de la organización, lo que no tiene especialización no se puede manejar. ¿Okay? Y bueno, los temas de concientización en el tema de manejo de contraseñas es algo que manejamos ahí. Okay. Bueno, esto creo que el objetivo de estos primeros, parte de la presentación, primeros slides, era para contarles lo que ustedes, reforzarles lo que ustedes pueden estar viviendo o contarles lo que organizaciones están viviendo, lo que pasa, dice que la historia es buena conocerla para no caer en el mismo problema y es más inteligente el que aprende de los errores de los demás. Entonces, esto es lo que está pasando, estos son los hallazgos, este es nuestro nuevo normal, este es el impacto que tiene el tema de manejo de identidades. Entonces, ahora hablemos del tema de cómo se estructura una estrategia. Okay. Entonces, aquí hay algo que quiero, digamos, pasar. Estos principios de diseño vienen de varias fuentes. Lo que hice fue hacer como un mix de varios elementos. Tomé elementos de Zero Trust, específicamente en el tema de Identity and Access Management. Tomé tendencias que hay ahorita hablándose de temas de manejo de entidades como passwordless, como FIDO2. Esto es estrategia. Aquí no se pone el caballo al frente de la carreta. Aquí es primero se tiene que hablar de estrategia, de procesos. Y esa estrategia y procesos nos ayudan a definir la tecnología. Y algo muy importante es que esta estrategia debería, una vez que se está diseñando o como parte de su diseño, para poderla justificar, para poderla llevar al negocio y poder decir por qué tenemos que invertir en esto, revisar cuál es el incremento en el nivel de madurez de nuestra práctica si implementamos la estrategia, revisar el impacto en la matriz de riesgos. Recordemos que en seguridad nuestro lenguaje con negocios es riesgos, ese es nuestro lenguaje, nuestra lengua con negocios y riesgos. Revisar qué impacto tiene nuestra implementación de WIAM o SIAM con respecto a los servicios que ofrecemos a nuestros clientes internos y externos, que sería el punto número 3, el impacto en procesos de negocio y los beneficios que esto ofrece al negocio. Y sí va a haber beneficios. Les aseguro que ustedes, cuando ven esto, sí van a poder ver beneficios. ¿Okay? Entonces, ahí están los 6
principios de diseño que vamos a detallar como parte de esta definición de una estrategia de un CISO para el tema de Identity and Access Management. Okay. El viejo conocido, el Least Privilege Access, okay. Esa frase ha ido creciendo, se le agregan cada vez más componentes. La versión de hoy dice, y permítame leerlo textual, la persona, el servicio o el dispositivo, antes hablábamos nada más del usuario, ahora hablamos de la persona, el servicio o el dispositivo, tiene el acceso correcto al recurso correcto en el momento correcto y por el periodo de tiempo correcto. ¿Okay? Aquí estamos hablando del concepto y la última parte es que normalmente los permisos son forever. Le dimos permiso a Juan Pérez a la carpeta y porque ocupaba un documento de ahí y nunca se hizo la pregunta es ¿y por cuánto tiempo lo ocupas? Si no, se le dio el permiso a la carpeta y se quedó con el permiso en la carpeta. Esa última parte que se agrega ahora a la regla del Least Privilege Access es poder definir o tener instrumentos que se le dice sí, perfecto, o sea, usted va a tener acceso. ¿Qué tipo de acceso? ¿Es un acceso permanente o es un acceso temporal? ¿Okay? O inclusive ni siquiera se pregunta porque se puede definir por rol que ese rol no tiene que hacer. El ejemplo más típico que espero ustedes lo estén implementando, ya lo tengan, es el Just in Time Access, que significa que yo voy a tener acceso a una labor administrativa de privilegios altos solo durante el evento de trabajo. Es decir, en el momento en que yo me monto en este carro, en ese momento me dan las llaves, en el momento en que me bajo de ese carro, en ese momento me quitan las llaves. Y yo no mantengo las llaves del carro. ¿Por qué? Porque yo solo ocupo las llaves en el momento en que yo entro. Entonces, esto es importante manejarlo porque el problema no es tener las llaves del carro, es que las tengas permanentemente, porque entre más tiempo las tengas, más probabilidad de que te lo roben. ¿Okay? Ejemplos de iniciativas que se trabajan acá es separar cuentas de uso diario de cuentas privilegiadas con herramientas de tipo PAM, de Privileged Access Managers, el uso de VDIs para cuentas privilegiadas, como para mencionar algunos. Okay. Ahora, el otro elemento que se tiene que considerar en una estrategia es el acceso condicionado según segmentación de identidades. Ustedes pueden ser que estén más familiarizados el tema del segmentemos la red. Así los que están en ese segmento de red no ven esta y esta no ven aquella. Bueno, la misma lógica aplica, pero con identidades, que es utilizar el concepto de fronteras para poder definir en qué áreas esa identidad se puede manejar o puede estar. Entonces, ejemplo de fronteras para poder definir cómo tratar una identidad puede ser una frontera geográfica, puede ser de aplicaciones, de redes o dispositivos. Aquí ustedes pueden estar muy familiarizados con la famosa condición o frontera cuando se habla de el viaje imposible, que sería la traducción literal, que es cuando un usuario se autenticó a las 8 de la mañana en Guatemala y a las 8:30 se está autenticando en Brasil. Es decir, ok, eso no suena lógico. Entonces, ese tipo de condiciones es un ejemplo de frontera de aplicación, de frontera geográfica, un ejemplo fácil, ¿verdad? Ustedes pueden definir una relación de aplicaciones, de redes, de dispositivos, etc. Entonces, esas condiciones, como pueden ver en el gráfico en pantalla, son las que se tienen que definir y en base a esas condiciones, ustedes habilitan controles de bloqueo de accesos, de limitar accesos, de que requiere MFA, de que ocupa la contraseña, de que bloqueo en dispositivos legacy, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una frontera en dispositivos es que el dispositivo que usted está intentando utilizar para validarse no cumple nuestras reglas, no tiene la última versión de iOS o esa versión de Android no aplica, o esa máquina que usted tiene, como viene de vacaciones, por 2 semanas, esa máquina le falta actualizarle los parches, no está en cumplimiento, tiene que actualizar parches, tiene que actualizar el antivirus, tiene que actualizar el antimalware para que se pueda autenticar.
Entonces, todas esas condiciones, todos esos controles basados en condiciones, lo que están haciendo es protegiendo el evento de autenticación del dispositivo y del usuario. Recordemos que cuando hablamos de manejo de entidades, hablamos de personas, usuarios, de cuentas de usuarios, de cuentas de personas, de cuentas de servicios y de cuentas de dispositivos. Y esos dispositivos pueden ser un teléfono, una tableta, una computadora o inclusive en algunas industrias que son muy de Operational Technologies, IoT, dispositivos que conectados a Internet. ¿Okay? El otro elemento es asegurar y monitorear los repositorios de identidades. Les hago las preguntas para que ustedes vean qué significa esto. Ustedes hoy por hoy deberíamos tener como empresas en nuestra famosa CMDB, Configuration Management Database, deberíamos tener clarito cuántos repositorios de identidad tenemos. Ahora, desearía que ustedes estén en una organización que solo tengan uno. En serio, se los deseo. Cuesta, pero la mayoría no estamos ahí. Entonces, ¿cuántos repositorios de identidades tiene su organización? Todos usan los mismos protocolos de autenticación. Todos usan las mismas políticas de manejo de usuario y contraseña. Todos tienen manera de detectar comportamientos anómalos. Esas 4 preguntas bases, esas obviamente se pueden bifurcar y generar todo un árbol de toma de decisiones, no vamos a entrar ahí, pero esas son preguntas que nosotros tenemos que poder responder para poder decirle a la organización que estamos monitoreando y asegurando de forma adecuada los repositorios de identidades. El otro elemento es la automatización. Creo que el concepto hoy por hoy lo tenemos muy controlado en tecnología. Es algo que lo hacíamos desde hace mucho a punta de scripting, a punta de batch, los que somos más viejitos, a punta de scripting, los más nuevitos. Alguien podría estar diciéndome, Omar, yo ya estoy usando RPA, perfecto, o sea, eso sería, yo también quisiera usarlo. Pueden estar utilizando herramientas como tipo SailPoint, que tiene todos los procesos de baja y altas, o sea, ejemplos, ¿verdad? De cosas. Pero ejemplos de iniciativas que ustedes pueden ver dentro de esa parte es automatizar el proceso de alta y de baja. Ese es el que siempre está en el top 10 de iniciativas de Identity and Access Management. Implementar funcionalidades de Self-Selected Group Management. Eso es quitar la necesidad de IT para que Omar tenga permiso al sistema. Si no, recordemos que por definición el dueño de un sistema no es IT. El dueño de un sistema es el negocio. IT no es el dueño del CRM, IT no es el dueño del ERP, IT no es el dueño de la plataforma e-commerce, etcétera, etcétera. Esos sistemas tienen un dueño. Esos sistemas tienen procesos. Esos procesos también tienen un dueño. Si yo necesito entrar al CRM específicamente al proceso de marketing, el encargado de marketing es el que me debería a mí dar de alta para que yo tenga acceso a la funcionalidad de marketing. ¿Por qué depende de IT? Porque siempre se ha considerado que el manejo de grupos es algo técnico, que ir a la interfase para ir a donde se meten los usuarios, a los grupos, es un tema técnico. Eso ya no es así. Entonces está el tema de Group Management, que esos son plataformas donde, en este ejemplo, el encargado de marketing tiene un portal de Group Management donde yo puedo meter un usuario o el usuario tiene un portal de aplicaciones, que el segundo, Application Access, está alineado con Group Management, donde yo digo, ok, dentro de mis labores necesito entrar a la plataforma de CRM, específicamente la de marketing, voy al marketplace, a ese portal, y yo pido el acceso, se habilita un flujo, le llega al dueño del proceso, el dueño del proceso dice, sí, usted debería tener acceso, y le da acceso. Y de la misma forma que le da acceso, le quita el acceso. Implementar funcionalidades de Just in Time con workflows de aprobación y renovaciones, lo que hablábamos antes. Estos son ejemplos de temas de automatización. Los otros que tenemos es el tema de uso de inteligencia artificial y analítica avanzada para obtener mayor visibilidad. Estas iniciativas obviamente requieren, estas dos en particular
no me malentiendan, ya que el nivel de madurez ya está un poquito más. Recordemos que en tecnología tenemos la regla de garbage in, garbage out. Inteligencia artificial y analítica avanzada no les va a limpiar el desorden en procesos y en datos que ustedes tengan en las plataformas de autenticación y autorización. Automágicamente no va a llegar la inteligencia artificial, esto no es Hollywood, van a poner un sistema y les va a limpiar todos sus procesos y malas costumbres de manejo de identidades y accesos. ¿Okay? Eso no va a pasar. Entonces, ¿por qué puse al propio estas dos al final? Porque ya esto es un nivel de madurez donde tenemos los anteriores puntos muy dominados o ya dominados y ahora ya podemos traer alguna herramienta donde con datos altamente probables que estén buenos, podemos hacer analítica avanzada o podemos utilizar herramientas de algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, para que nos ayuden de una forma preventiva a detectar comportamientos anómalos en temas de accesos y en temas de identidades, ¿ok? Entonces, bueno, hay un par de ejemplos de iniciativas, pero esta en particular, espero que ustedes estén ahí, espero que ustedes ya estén utilizando esto, pero esto es algo que yo lo vería en fase 2 o 3 en un eventual portafolio de proyectos de Identity and Access Management. La otra que ustedes tal vez ya están empezando a explorar, que esto todo es un cambio muy fuerte en temas de, bueno, relativamente fuerte en temas de aplicaciones, es el tema de ir hacia una plataforma passwordless. Como ustedes saben, estas plataformas passwordless, que básicamente es desaparecer el concepto de password y sustituirlo por otros elementos de autenticación, requieren no solo temas de software, pero también requieren temas de hardware, porque hay un componente muy fuerte para que cuando yo entre al portal no me pida el usuario y contraseña porque está usando biomecánico, biomecánico, está usando biomecánico, no biométrico, esto es no biométrico o otras técnicas que son orientadas a passwordless. De aquí la full integración de tema entre hardware y software para estas iniciativas. Entonces, de nuevo, es tendencia, es a lo que vamos, pero es bueno que lo tengamos en el radar y que empecemos vamos a ver, dicen que el mejor tiempo para sembrar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor tiempo es hoy. En este caso, si nosotros queremos llegar a utilizar inteligencia artificial y analítica para detección, prevención y detección del robo de credenciales, y queremos llegar a quitarnos el problema de estar manejando credenciales, empecemos a sembrar hoy lo que vamos a consumir en 1, 2 o 3 años o menos, dependiendo de su organización. Ok, entonces esos son los 6 elementos principales en el tema de una definición de una estrategia. Ahora sí, la pregunta es, teniendo esos 6 principios para definir una estrategia, que un CISO arranque una estrategia de Identity and Access Management, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Okay. Lo primero, ¿dónde estamos? O sea, tenemos que tener un consenso en un punto de partida con las áreas involucradas. Infraestructura, redes, cumplimiento, riesgo, negocio, todas las partes tenemos que estar conscientes de dónde estamos para los dos grandes pilares, para el Identity and Access Management y para el CIEM. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que documentar y actualizar con el negocio los casos de uso de CIEM. ¿Okay? Esto es yo diría, vamos a ver, yo sé que no es una regla, pero yo diría que hoy por hoy todas las organizaciones de alguna manera tienen que atender eventos de autenticación de sus clientes, ¿ok? La mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría. Entonces, ¿cuáles son esos casos de uso que tiene negocio para autenticar o validar las credenciales de nuestros clientes entrando a nuestros sistemas? Clientes, no proveedores, no aliados de negocio, clientes, ¿ok? Aliados de negocio, proveedores, entran normalmente en WIM. Tercero, identificar en la matriz de riesgos. Voy a descomponer esto. Identificar en la matriz de riesgos. Es decir, tienen que tener riesgos. Si hoy por hoy nosotros no le hemos explicado o demostrado al negocio los riesgos que tiene el negocio
relacionados a Identity and Access Management, tanto para WIAM como para CIAM, ahí está nuestra primera opción de mejora. En guerra avisada, no me había soldado, vamos a avisarle al negocio que porque no tenemos esto y esto y esto, porque no hacemos esto y esto y esto, estos son los riesgos con este potencial daño para la organización, y obviamente no solo es comunicar mala noticia, sino llegar con una solución, y esta es la forma de mitigarlos. Entonces hay que identificar los riesgos que tenemos. Okay, estos son los tres primeros pasos. Uno, lleguemos a un punto de partida. Dos, si su organización tiene necesidades o trabaja con clientes, identifiquemos con el negocio cuáles son los casos de uso para CIAM. Y tres, actualicemos nuestra matriz de riesgos con lo que es relacionado a WIAM y CIAM. Ahora, ¿cómo podemos agarrar esos tres puntos y empaquetarlos? El punto 1 y 2, más los principios del diseño para la estrategia, pueden ser una buena base para construir el roadmap. ¿Por qué? Porque yo tengo la situación actual, tengo necesidades de negocio, tengo tendencias y prácticas y buenas prácticas, combino eso y empiezo a definir, ok, así estoy, esto me está pidiendo el negocio, esto es lo que yo debería estar haciendo, y empiezo a definir las iniciativas de WIAM y de CIAM. Esa es una técnica. La otra técnica también, el otro punto acá es, si yo agarro el punto número 3, todas tienen diferentes, vamos a ver, no es una u otra, pero dependiendo del punto en el que estamos. El grupo de la derecha, o sea, el punto 1, 2, más beneficios, ahí yo estoy ya estoy estratégico táctico. Okay, yo ya tengo mi situación actual, tengo mis requerimientos de negocio, tengo las tendencias, los principios de diseño, voy a ir a hacer mi táctica para implementar mi estrategia. El punto número 3 es, necesito ir a vender esto. No me voy a poner a hacer el roadmap todavía, porque no, en este periodo fiscal no tengo presupuesto para esto, pero el tema está caliente, ¿ok? O me estoy preparando para mi ejercicio de presupuesto del siguiente periodo. Entonces, para el agarrar el punto número 3, es decir, que ustedes agarren la matriz de riesgo, de la matriz de riesgo, identifiquen todos aquellos que son relacionados a WIAM y a CIAM, y agarren los beneficios de las iniciativas que ustedes pueden identificar a alto nivel, y, y la reducción del riesgo les puede ayudar para conseguir presupuesto. Ahora, en un escenario ideal, ustedes tendrían el tiempo y recursos para hacer punto 1, 2 y punto 3 con beneficios. O sea, podrían hacer, ese sería el escenario ideal, pero depende de la situación en la que estén, nivel de madurez de la organización, ancho de banda, elementos presupuestarios, regulaciones, etcétera, etcétera. Alguna de esas dos técnicas les podría servir. Ok, perfecto. Bueno, esto era lo que les tenía. Quería terminar unos 10 minutitos antes, casi lo logro, para dar un espacio para tiempos y respuestas, perdón, para preguntas y respuestas. Entonces quedo aquí a las órdenes, y si no, si alguien se tiene que retirar, muchísimas gracias por escucharme, por darnos este tiempo. De nuevo, gracias al capítulo de Guatemala, y aquí quedo a las órdenes. Gracias por la presentación, Omar. Abrimos el espacio para cualquier pregunta que tenga la audiencia. Está el chat disponible. Hoy tuvimos la participación numerosa. Tenemos personas desde Santiago de Chile. Cristian, bienvenido. Y bueno, si tienen algún comentario, de todas maneras les voy comentando. El capítulo realiza estas charlas mensualmente. El próximo mes se viene un evento anual que publicaremos por las redes. Las personas que llegaron unos minutos tarde a la charla, esta charla está siendo grabada y se las haremos llegar, lo publicamos en el canal. Susana nos dice excelente presentación, muchas gracias. Gracias, Susana, por asistir. Pueden ser parte del capítulo de Guatemala, la membresía es gratis. Solo necesitamos unos breves datos y no es necesario que sean de Guatemala exclusivamente, aceptamos miembros de toda Latinoamérica, de todo el mundo.
Y ¿qué más tenemos por aquí? Ronald, muy buena presentación. Gracias, Muchas Ronald. gracias. Gracias, Ronald. Gracias, Susana. Gracias, Pablo. A las órdenes. Y bueno, estamos a la orden en el capítulo de Guatemala. Gracias, Omar, por compartir esta tarde de hoy. Creo que me parece que tenemos ahí un comentario de Cristian Gabriel o identidades para dispositivos IoT. Correcto. Correcto, sí. Dispositivos ahorita para las industrias, para los, bueno, vamos a ver, IoT lo tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Porque hoy por hoy ustedes van a tener impresoras, proyectores, equipo de videoconferencia, eso es IoT también, aires acondicionados, equipo de manejo de la planta, del edificio, sistema de control de sensores, de ventilación, de ventanas. O sea, hoy creo que ninguna compañía puede decir que no tiene IoT, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo ve como que tengo que asegurar el IoT o tengo que asegurarme cómo manejo la identidad de esos dispositivos. Entonces, pero sí, buen punto ahí, Cristian Gabriel, gracias. Les dejé en el link para el canal de YouTube. Ahí subimos todas las charlas, pueden suscribirse. ¿Qué datos ocupan para la membresía? Me interesa. Es datos generales, nombre, puesto, teléfono, un correo para contactarse. De todas maneras, me pueden escribir al correo que les estoy dejando y ahí daremos todo el formulario y la información. La membresía es totalmente gratuita. Y bueno, ¿algún otro comentario o duda? Bueno, si no hay algún otro comentario, creo que podemos terminar la charla deseándoles un feliz día a todos y muchas gracias, Omar, por participar. Gracias a ustedes, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya sido de utilidad y, como siempre, quedo a las órdenes. Muchas gracias, Omar, y gracias a todos por asistir. Que tengan feliz día. Hasta luego, gracias.